El libro de Isaías, en el capítulo 60, dice de la siguiente manera: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Yahweh, y será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Muchos están muy familiarizados con esta profecía que habla de la futura gloria de Sión, y es dentro de ella una promesa en la que se da sobre la cosecha de los tiempos que vendrán al final, donde muchos van a correr al encuentro de esta gloria, de la manifestación de Mashiach, que va a reinar desde Sión, desde Jerusalén. Y también muchos también han estado en otros tiempos familiarizados con movimientos del espíritu que han prometido como resultado llegar a este punto de lo que dice Isaías 60. Y como que muchos todavía buscan esta gloria. Bueno, la confunden como que es algo para cualquiera, pero esto habla precisamente de la gloria de Sión, no de la gloria de una congregación, ni de una iglesia, ni de personas en particular. Pero Isaías 60 es una respuesta al clamor que sale de un pueblo que pide justicia y que proviene de las circunstancias descritas, que son muy adversas en el capítulo anterior, que sería el 59, específicamente del verso 11 al 21, que vamos a leer dentro de un momento. Y precisamente en esta porción, ahí describe que la justicia está lejos. Y es importante que entendamos ese contexto de lo que está hablando, porque es muy probable que nosotros aquí encontramos un ingrediente clave para que las movidas del porqué, más bien los moveres del Ruach, o estos movimientos de despertar que han venido a ciertas naciones, se hayan estancado y no hayan continuado. Yo creo que cada vez que ha habido un avivamiento, como le llamábamos tradicionalmente, es porque el Eterno está provocando que se muevan cosas para que algunos se vuelvan hacia Él y algunos le busquen de verdad de corazón. Ese es el sentido, ¿no? Lo que pasa es que al final se ha interpretado como una época de señales, de milagros y prodigios, que no está del todo mal. El problema es que si eso no nos lleva a ordenar nuestra vida, a caminar en sus mandamientos, a vivir conforme a su Torah, al final nos quedamos en el éxtasis de las manifestaciones y después nada ocurre, porque esto es muy peligroso. Al final muchos llegarán y dirán, bueno, yo estuve en tal avivamiento y vimos milagros, señales, prodigios, wow, qué manifestaciones más lindas y qué tiempos más hermosos de oración y que nos conectábamos en la presencia del Eterno, pero al final, ¿cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es el fruto de eso? Lo que tiene que ocurrir es que tu vida tenga el entendimiento, la revelación de vivir como un justo en esta tierra, no porque te crees buena gente o porque te crees muy ungido o porque te crees muy lleno de dones, sino porque estás viviendo conforme a la Torah. Y eso es lo que realmente al final va a ser juzgado en nuestra vida. Entonces, es probablemente que aquí, al leer este contexto, nos damos cuenta de lo que ha provocado que se pierda esta elevación, este despertar espiritual para llegar a otro nivel. Porque cada vez que han habido estos movimientos, también después se caen y después hay catástrofes, inclusive a nivel de las naciones, ¿no? Por ejemplo, en Argentina los últimos 3 grandes avivamientos mundiales fue ahí donde sucedieron. Pero cada vez después de esto se cayó la nación en la economía, en el caos social, muy complicadamente. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? Si hubo
semejante despertar espiritual, estadios se llenaban, congregaciones avivadas, pero eso nos da a entender que eso no es suficiente. Tenemos que llegar a un punto donde reconozcamos que tenemos que hacer Teshuvah, volvernos al Eterno y caminar en su Torah y sostener desde ahí una vida realmente que sea capaz de manifestar el reino. Entonces, ahí es donde tiene que entrar el corazón del que ora, el que es intercesor, como la hermana oraba ahora por estos intercesores. Y es ahí donde nuestras oraciones tienen que empezar a cumplir ese logro de que se manifieste la justicia, que se manifieste la rectitud. Y esto sucede así cuando empieza a haber tanta opresión, como también ha sucedido en algunos tiempos, como la adversidad allá en Misraim, cuando el pueblo estaba ahí, que empezó a gemir, a clamar de una forma tan profunda que sus palabras llegaron a los oídos del Eterno y terminaron en una manifestación de un juicio, de una unción judicial sobre toda la nación de Egipto que estaba oprimiendo al pueblo. Y aquí es donde vemos cómo inclusive la misma sangre de los niños que trataron de ser asesinados, o muchos fueron lacerados, familias enteras oprimidas, empezó a clamar por justicia delante del Eterno. Hoy en día sucede lo mismo. 50 millones de abortos en un año son mucha sangre que clama por justicia, por ejemplo, en diferentes partes del mundo. Y la opresión que viven muchas personas, las viudas, los huérfanos, etc. Todo ese lenguaje de opresión y ese clamor de un corazón oprimido que llega hasta lo más alto es algo que provoca que los cielos busquen una unción judicial sobre la vida de aquellos que buscan que esto ocurra realmente. Entonces la plenitud prometida en Isaías 60 es más probable que sea el fruto de lo que sucede en el capítulo 59, donde se identifica este problema, que la justicia se había alejado, no había sido aceptada, pero ahora vemos el regreso de ella en Isaías 60. Vamos a leer lo que dice el capítulo 59, del verso del 17 al 19. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Yahweh, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Ruach de Yahweh levantará bandera contra él. Amén. Inclusive Pablo enseña en el libro de Efesios, en el capítulo 6, sobre lo que acabamos de leer. Y aquí empezamos a ver una interpretación de ambos capítulos, 59 y 60, en cómo Pablo los refleja o los explica en el libro de los Efesios. Y si nosotros empezamos a hacer un estudio, yo le invito para que estudie Efesios, pero desde una perspectiva de la justicia y el juicio de aquellos que buscan vivir en la Torah, empieza a trazar el tema de la plenitud en cada capítulo. Y esta plenitud que nosotros vemos va no solamente en el libro de Efesios, sino que obviamente viene desde Bereshit hasta el libro de Apocalipsis. Pero en el caso de Efesios nos empieza a hablar de esta plenitud. Por ejemplo, si leemos el capítulo 1 de Efesios, en el verso 22 al 23, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ahí nos está hablando de una autoridad judicial. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Keilah, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo.
Entonces aquí vemos un diseño de autoridad y de justicia. Pero esta Keilah, o esta iglesia, como lo dice en la versión popular, no puede tener una autoridad judicial si no opera como tal. Y que nosotros operemos como Keilah o como iglesia, no es que seamos bien organizados en nuestros cultos y nuestros servicios religiosos, que bien saben todos que la mayoría hoy en día están bien alejados de ser realmente protocolos del reino. Y son simplemente actos religiosos inventados por los hombres. O sea, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre una misa católica y un culto evangélico? O sea, es muy poco lo que podemos discernir o entender que hay de diferencia en medio de esto. Pero cuando la Keilah empieza a entender que no se trata de reunirse en Shabbat o reunirse un domingo o de vez en cuando orar juntos, sino que se trata de un diseño específicamente del reino para un estilo de vida cotidiano, entonces nosotros tenemos el derecho de operar como una verdadera Keilah. Y por eso tenemos que redescubrir cuál es ese diseño. En el capítulo 2, del verso 19 al 22 de Efesios dice: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los Kedoshim, miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua Mashiach mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para Yahweh, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Ruach. Entonces, cuando dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los Kedoshim, bueno, ¿a quiénes se refiere como Kedoshim? Los escogidos, los separados, son Israel. Y nosotros ahora en Mashiach somos llamados a ser parte de la ciudadanía de Israel. Entonces ahí obviamente no cabe el tema de que somos el Israel espiritual y ya los judíos, I'm sorry, ya ellos no tienen nada que ver con esto. No, al contrario, nosotros somos los que tenemos que adherirnos a esta nación. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de convertirnos en ciudadanos responsables de esta nación. ¿Y cuál es la constitución de esta nación? La Torá. Punto. No hay otra cosa. No hay de lo que yo siento, lo que yo creo, lo que a mí me parece. Es la Torá, la constitución del reino. Y si yo soy parte de esta nación, entonces tengo que empezar a ajustar todo mi estilo de vida, mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de hablar, para demostrar que soy un verdadero israelita. Esto no se trata de que yo lo crea y que alguien me predique que somos casa de Israel y todo el mundo dice amén. No, no se trata de eso. Se trata de que tú demuestres con tus actos, con tus acciones, con tu estilo de vida, que tú vives como un verdadero israelita. Y cuando habla de que somos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, es muy interesante porque nos está haciendo referencia a aquello que dijo Mashiach, de que él había dado autoridad a la Keilah, como le dijo a Pedro en Cesarea de Filipo, para que todo lo que ataran en los cielos fuera atado en la tierra, y lo que fuera desatado en los cielos fuera desatado en la tierra. Entonces, ¿qué pasa acá? Que ahí nos está dando un lineamiento jurídico de cómo vivir correctamente como seguidores de Mashiach en la Torá. Prueba de eso es lo que pasa en el Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, donde hay un problema. Un montón de judíos que ya eran seguidores de Mashiach se dan cuenta que ahora hay gentiles, personas de las naciones, extranjeros, que el Eterno está llamando y llenando de su Ruach. ¿Y qué tenemos que hacer con esta gente? Bueno, se emite una directriz de cómo ellos tienen que adherirse al pueblo del Eterno, guardando la Torá, y se les da una directriz muy clara. Y esto es lo que se refiere. O sea, entonces no es que aquí que llegaron los apóstoles, o llegó Pablo, inventó una doctrina, y ahora todo el mundo tiene que vivir en la doctrina paulista, de la gracia, y de un montón de cosas que se han malinterpretado. No, es que todos ellos estaban alineados a la Torá, y le habían explicado al pueblo cómo hacer
una verdadera conversión en Mashiach para ser parte del pueblo del Eterno. Entonces, ahí es donde dice después que siendo la principal piedra del ángulo, Yahshua Mashiach, así como le dijo a Kefa o a Pedro allá en Cesarea de Filipo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en Yahweh, en quien también nosotros somos juntamente edificados para morada de Elohim en el Ruach. Entonces, ¿cómo podemos nosotros creer que somos llenos del Ruach cuando no guardamos la Torah? ¿Cómo creemos nosotros que gente va a mantenerse dentro de este diseño, ser este cuerpo, cuando no guardamos los mandamientos ni vivimos en la legalidad del reino? En el capítulo 3, 17-19 de Efesios dice, para que habite Mashiach por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los kedoshim cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Mashiach, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Elohim. En el capítulo 4, 11 al 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar a los kedoshim para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach. O sea que estos no son títulos, como se ha determinado en los sistemas religiosos. Estos son funciones que todos tenemos para ayudar a la edificación de este cuerpo. ¿Y cuál es el punto final? Que todos lleguemos a la unidad de la fe, que hoy no existe en el sistema religioso, en ningún lado. Todo el mundo piensa lo que quiere y como quiere y vive su fe a su manera, porque no hay una unidad en la fe. Y dice, y del conocimiento del Hijo de Elohim. O sea, no todos conocen o no todos tienen una opinión clara sobre el conocimiento del Hijo de Elohim. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. Es decir, si no hay orden establecido conforme a la Torah, todo el mundo anda tomando sus propias decisiones y creyendo en lo que bien le parece. Resultado, 50,000 denominaciones cristianas en el mundo que no se ponen de acuerdo la una con la otra. En el capítulo 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Ruach. ¿Y cómo me lleno del Ruach? Bueno, buscando alinear mi vida, ordenar mi corazón, vivir conforme al Eterno. Efesios 6, 10 al 12 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en Yahweh, en el poder de su fuerza, y vestidos de la armadura de Elohim, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de el contrario. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es obvio que la plenitud de Mashiach es la promesa que nos da Efesios, que es una promesa que ha sido comprada, pagada por Yahshua Mashiach. Y la pregunta es cómo aplicar lo que Pablo nos está diciendo acá en Efesios, en referencia al capítulo 59 de Isaías. Y la respuesta a esta pregunta la vemos en Isaías mismo, en el contexto de Isaías. Si leemos los versículos 13 al 18 nos dice lo siguiente. El prevaricar y mentir contra Yahweh y el apartarse de en pos de nuestro Elohim, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, el derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Yahweh y desagradó a sus ojos. Porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como una coraza con yelmo de salvación en su cabeza, y tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió el celo como de manto, como para vindicación, y como para retribuir con ira a sus enemigos. Entonces Pablo entiende que esta armadura de la cual él habla es nuestro acceso a la justicia del trono.
Y él enseña el libro de Efesios en el contexto, o lo escribe, en el contexto de llevar hacia adelante esta justicia divina. Porque empiezan vemos acá en este pasaje que acabamos de leer de Isaías 59, que describe la intercesión y la posición que tiene que ser reivindicada. Y en este caso la Keilah tiene que tener esta expresión de perseverancia y entrar en la medida completa que Elohim tiene para ella. Entonces, cuando estamos hablando de la mentira y de prevaricar, estamos hablando simplemente de estar fuera del orden de la Torah. ¿Por qué? Porque para el Eterno mentira no solamente no es decir la verdad. Para el Eterno la mentira es vivir fuera totalmente de su verdad. Es decir, si tu vida no está alineada a la Torah, tu vida es una mentira. Si todo lo que tú hablas no es congruente con la Torah, aunque tú creas que estás diciendo la verdad, para el Eterno es mentira. ¿Por qué? Porque no todo lo que se dice aparentemente que es verdad delante de Él. Porque tú tienes que estar alineado a la Torah. Tu vida tiene que estar en Torah. Por ejemplo, cuando Yahshua llegó al desierto y aparece el contrario ahí para tentarlo, Él le está diciendo las verdades de la Escritura. Y le dice, está escrito. Y está escrito, y está escrito. Claro, le estaba hablando de las verdades de la Escritura. Pero nada de lo que sale de la boca del contrario era verdad. ¿Por qué? Porque aunque tú recites la Biblia, si tu vida no está conforme a la Torah, tu vida es una mentira y eres un mentiroso. Puedes recitar salmos, proverbios de memoria, puedes hacer oraciones inclusive. Pero si tu vida no tiene el fruto de vivir en la justicia de la Torah, no guardes la Torah como tu código de vida y lo practicas a diario, por más que tú recites la Biblia, tu vida es una mentira. Y lo que sale de tus labios es mentira. Y eso es algo muy grave, porque estás prevaricando contra el Eterno. Estás burlándote de su verdad. Entonces, por más que el diablo le dijera verdades bíblicas a Yahshua, lo que él al final salía de su boca era mentira. Espero que me comprenda ese concepto, porque no se trata de lo que tú dices, sino se trata de lo que tú eres. Eso es lo que importa. Entonces, en este sentido, Pablo está en medio de una gran injusticia, porque él estaba escribiendo este libro desde su primer encarcelamiento en Roma, por ejemplo, allá por los años 60, 62 de la era común. Y él estaba esperando que se manifestara la justicia para salir de la cárcel. Los filipenses esperaban que él les volviera a visitar, y Pablo conocía también acerca de la justicia del Eterno, que se manifiesta desde su trono, pues ya había accedido a ella muchas veces y se la hacía recordar a los efesios mientras estaba ahí en la cárcel. Entonces en Isaías 59 nos está hablando del acceso a la justicia del trono a través de una intercesión. Y para Pablo la justicia que se describe acá estaba ahí inclusive para ejecutar justos juicios sobre el mismo César si era necesario. En Efesios 3:10 al 12, él describe el propósito de la Keilah de la siguiente manera: para que la multiforme sabiduría de Elohim sea ahora dada a conocer por medio de la Keilah a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Yahshua HaMashiach nuestro Adón, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de él en la fe. Entonces nuestro acceso con confianza a través de la fe es interpretada en el capítulo 6 de Efesios, en la justicia que se manifiesta a través de la Keilah. Y es a través de esta justicia que nosotros demostramos, enseñamos a los principados y potestades que no son ellos los que gobiernan nuestras naciones ni nuestros territorios,
ni ninguna parte de nuestros gobiernos naturales. Ellos no deben de gobernar los sistemas judiciales de este mundo tampoco. Ellos no deberían de estar gobernando ningún sistema de este mundo. Pero el problema es que como la Keilah no asume su lugar, entonces los espacios no pueden quedar vacíos. Y es un principio espiritual que Mashiach había mencionado. Y por eso es que es tan peligrosa la intercesión sin una vida de justicia. Porque nosotros podemos interceder y orar en contra de principados y potestades y etcétera. Ellos pueden reaccionar a eso. Pero van a regresar. Porque quieren retornar al lugar de donde salieron. Y si no hay nadie que llene esos espacios en justicia, en autoridad del reino, por eso es que las naciones están peor cada día. Porque ¿de qué sirve subir a los montes a hacer proclamas si no estamos levantando a los que tienen que estar gobernando en los montes? Y nosotros no podemos simplemente decir, es que nosotros somos la iglesia o la Keilah que gobierna y que toma lugar y autoridad. No, eso tiene que verse en lo práctico de la Torá. Y ese es el desafío que nosotros tenemos, que los diseños del Eterno se manifiesten a través de hombres y mujeres que van a asumir responsabilidad en la educación, en la economía, en la política, en muchas cosas, representando verdaderamente el reino de Elohim. Digo esto porque ayer vi una noticia que me preocupó muchísimo. Donald Trump decide hacer una oficina de oración en la Casa Blanca. Y esa oficina estaba llena de pastores, de lo que yo llamo el jet set evangélico de los Estados Unidos. Y la persona que pone a cargo de esa oficina es una de las personas más corruptas de la iglesia evangélica de los Estados Unidos. Una persona altamente cuestionada en todos los aspectos de la vida que usted se puede imaginar. Y yo dije, Padre, entonces, ¿hacia dónde va realmente este diseño? ¿Hacia dónde va realmente este diseño? Muy lamentable, desde mi perspectiva, que esto ocurra. Entonces, ¿qué toca? Que se levanten los verdaderos guerreros, los verdaderos intercesores, los que realmente van a clamar por justicia, en este caso en esta nación, ¿no? Pero es lamentable, mis amados, que la gente no entienda esto. Si usted lee todo lo que dice Efesios previo a llegar al capítulo 6 de vestir esas armaduras que son las vestiduras del sacerdocio real, nos damos cuenta que todo lo que habla es de acuerdo a la Torá, vivir en Torá, ordenar en Torá nuestra vida, ordenar en Torá nuestras relaciones, ordenar en Torá nuestro matrimonio, ordenar en Torá todo, para después asumir un rol de intercesión en ese nivel. Entonces, amados, por eso es importante que nosotros hagamos la profunda reflexión de qué tanto nuestra vida se está alineando en la Torá. En Isaías 59 termina con una promesa de pacto muy fuerte en el verso 21 que dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Yahweh, el Ruach mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Yahweh desde ahora y para siempre. Aquí Elohim está prometiendo que el mismo pacto garantizado en el fluir del Ruach a Isaías tiene que ungir las palabras de nuestra boca en cualquier situación que enfrentemos. ¿Cuál es la evidencia de una persona llena del Ruach? Que guarda Torah. No hay otra cosa. En el sistema tradicional se debate si hablen lenguas, no hablen lenguas, hace esto, hace lo otro. Eso no son evidencias de la llenura del Ruach. La evidencia de la llenura del Ruach lo dicen los profetas, lo dice Jeremías, por ejemplo. Pondré mi Ruach en su mente y en sus corazones y guardarán mi Torah. Eso es. No hay otra cosa. O sea, cuando hay una vida llena del Ruach, hay un deseo profundo de guardar
la Torá. Así que, amados, tenemos que, de verdad, elevar nuestra vida en esta dimensión de autoridad, de entendimiento, de ordenar nuestros caminos. Creo que eso es lo más importante y relevante. Ordenemos nuestros caminos, ordenemos nuestra vida, hagamos la reflexión honesta de qué tanto yo estoy viviendo conforme a su voluntad y pongámonos en acción. No filosofemos tanto, hagamos las cosas que tenemos que hacer para que verdaderamente seamos dignos de tomar esta autoridad y trabajar en los tiempos que vienen para la honra y la gloria de su nombre.